Hola, buenas noches. Voy a proceder conforme a lo acordado a ejecutar esta primera cápsula respecto del primer apunte, en la cual vamos a tratar particularmente todo lo que dice relación con contrato de trabajo y en ese sentido profundizar aquellos aspectos que son los más relevantes para efectos de llevar a cabo un análisis en su estudio un poquito más profundo. En este caso abarcaré como en en las próximas cápsulas, antecedentes que van a ser evaluados y por lo demás que son los más relevantes desde el punto de vista de esta materia. ¿Ya? Y en ese sentido, como lo hicimos en la clase anterior, quiero que tengan presente, bueno, el concepto de trabajo, que nos vamos a remitir a lo que ya vimos en la primera clase, respecto de que no todo trabajo es remunerado, sino que más bien toda actividad ejecutada por una persona, ya sea material o intelectual, y por la cual se obtenga una retribución de carácter económico. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿cierto? Vimos lo que eran los sujetos del derecho al trabajo, cuál es el empleador, el trabajador, la empresa y particularmente el Estado cuya naturaleza se discutía, es decir, si participaba o no participaba dentro de este concepto de trabajo y era uno de los sujetos del derecho del trabajo por los cuales nosotros nos vamos a regir. ¿Ya? Desde el punto de vista de los principios vamos a hacer un repaso general porque se encuentran bastante detallados en todo lo que dice en relación con sus apuntes. Quiero que tengan claro que el derecho del trabajo, si bien se rige por una norma especial que es el Código Laboral, también este Código Laboral es una ley que fija determinados mínimos, es decir, que no todas las situaciones que puedan surgir en una relación laboral se van a encontrar necesariamente establecidas caso por caso en el Código del Trabajo. Y es por eso que los principios cobran especial importancia dentro de el derecho del trabajo. Y sorry lo redundante, pero es el adjetivo que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, los principios nos van a ayudar a entender de mejor manera y aplicar de mejor forma todas las situaciones que pueden hacer a propósito de una relación laboral. Y en ese sentido, el primer principio que encontramos es el de tutela o protección, que como bien vimos, el principio de tutela o protección busca equiparar la cancha, es decir, tratar de equilibrar esta relación contractual entre el empleador y el trabajador, en donde naturalmente el empleador va a encontrarse en una posición jerárquica superior. Y es justamente este principio de protección que viene a decir, no, oye, no, a pesar de que tú tengas el poder, nosotros le reconocemos al trabajador determinados mínimos por los cuales ustedes van a partir en una relación equivalente. ¿Ok? El segundo principio es la irrenunciabilidad del derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Que los beneficios y los derechos reconocidos por la ley laboral, salvo excepciones determinadas, no pueden ser renunciados por el trabajador. El trabajador no puede renunciar a su remuneración, no puede renunciar a sus vacaciones, no puede renunciar, por ejemplo, a los 15 días que le corresponde como feriado anual, etcétera. Todos los derechos reconocidos en la legislación laboral son de carácter irrenunciable por regla general. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a encontrar el principio de la continuidad laboral y que dice relación con los cambios que puedes experimentar una empresa que te contrata. Es decir, por ejemplo, si yo soy contratado por la empresa de Luxic, pero Luxic se aburre y quiere vender su propiedad y quiere vender la empresa y se la vende a un chino, el chino necesariamente va a tener que continuar con la relación laboral en los mismos términos por los cuales se fue contratado. Entonces, si se va a Luxic y llega el chino, este chino te tiene que reconocer todos tus derechos laborales que nacen a propósito de la relación laboral que tienes en la empresa. Por eso, continuidad, independiente de quién se encuentra administrando esta empresa, el contrato de trabajo siempre va a subsistir. Y esto lo relacionábamos entonces con el cuarto principio, que es la estabilidad relativa al empleo. Este principio particularmente nos indica que el contrato de trabajo solamente va a terminar en la medida que exista una causal legal que lo autorice. Si no procede una causal establecida en el Código del Trabajo, no se puede terminar la relación contractual, la relación laboral, bien digo. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos con el principio de protección. No es que cuando el empleador se le pare el poto y diga, oye, no, es que yo no quiero seguir trabajando contigo, te vas, o todo lo contrario. En la medida que se cumpla una causal legal, por ejemplo, alguna de las consagradas en el artículo 160 o en el 161, unas necesidades de la empresa, por ejemplo, en ese caso el trabajador podrá ser desvinculado sin perjuicio del derecho que le asiste de recurrir tanto a la inspección del trabajo, a efectuar la denuncia respectiva o a los tribunales laborales para demandar el despido injustificado.
Otro derecho que nosotros encontramos es el principio de la primacía de la realidad. Y esto es súper simple. Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que si, por ejemplo, tengo un contrato con un empleador en cuyo contrato se establece que yo voy a ganar el sueldo mínimo, pero en la realidad a mí me pagan 500.000 pesos, por principio de la realidad, mi remuneración va a ser no la pactada en el contrato de trabajo, sino la que más bien aquella que realmente percibo. Otro principio lo relacionamos con el de la buena fe y que en general dice relación con que todas las personas deben tener un comportamiento éticamente aprobado socialmente, es decir, no tenemos que remar todos para el mismo lado, no podemos tener un trabajador que, por ejemplo, se encuentre tratando de derribar la empresa en la cual se encuentra contratado, y para eso existen las causales legales para la desvinculación de este trabajador. Lo mismo que respecto del empleador, es decir, no podemos tener un empleador que se encuentre tratando a diestra y siniestra de mala forma a su trabajador. Todo lo contrario, por la aplicación del principio de buena fe, este trabajo y este empleador deberá tratar con la plena dignidad y que se merece, por supuesto, el trabajador. Luego encontramos el principio de la no discriminación y, como bien se lo adelanté en alguna oportunidad en la primera clase, este principio dice relación con que ningún trabajador podrá, o más bien el empleador no podrá distinguir en atención al sexo, edad, equipo de fútbol. Bajo ninguna circunstancia puedes tú ser discriminado, salvo que se traten de competencias necesariamente determinadas para el cargo. Es decir, a mí no me pueden discriminar al postular un trabajo o desarrollar un trabajo porque soy católico. Y estamos en una empresa donde, no sé, son evangélicos. Pero sí me podrían discriminar en el sentido positivo de la palabra en cuanto están buscando un abogado y yo soy ingeniero físico. No me tienen que discriminar naturalmente por mi profesión porque ellos, no se, se encuentran buscando a una persona que cumpla con determinadas calidades, ¿cierto? Y esto necesariamente lo tenemos que relacionar con otro subprincipio que es el del acoso laboral. El acoso laboral se encuentra prohibido bajo toda circunstancia y bajo cualquier forma en que se manifieste. ¿Ya? Acoso laboral desde el punto de vista del hostigamiento que te puede generar el empleado respecto al trabajador, un trabajador respecto a otro trabajador. ¿Ok? Permiso. Ahora nos adentramos un poquito más en el instrumento formativo de la relación laboral, ¿ya? El contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como su nombre lo indica, el contrato es un acuerdo entre dos partes, por el cual uno le ofrece determinados servicios a prestar y el otro una remuneración a cambio de estos servicios. Naturalmente, este contrato tiene distintas características. Primero, que sea de carácter bilateral, es decir, tiene que haber dos partes, el empleador y el trabajador. En segundo lugar, dice relación con que debe ser oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso? Es que necesariamente se tiene que encontrar como evaluado en dinero, ¿ok? Yo no puedo trabajar gratis o no puedo trabajar para efectos de que me vaya en el celular, ¿ya? Este trabajo necesariamente tiene que ser remunerado. Es de carácter principal, porque el contrato de trabajo se basta por sí mismo. No requerimos de ningún otro tipo de contrato para que nazca el contrato de trabajo. No necesitamos un acto anterior al contrato para que nazca. Es de carácter consensual, y esto quiere decir que se perfecciona el contrato de trabajo con el solo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Existen otras características, pero quiero que rescaten estas, y especialmente léanlo bien porque hay una pregunta de esto. En cuanto a los elementos del contrato de trabajo, en primer lugar vamos a encontrar los intervinientes, ¿cierto? Es el empleador y el trabajador, naturalmente. Luego vamos a encontrar que el segundo gran elemento del contrato de trabajo es la prestación del servicio, es decir, que el trabajador ejecuta una actividad material o intelectual que sea posteriormente remunerada. Y así encontramos el tercer elemento del contrato de trabajo, que es la remuneración. La remuneración es toda contraprestación en dinero, en especie valuable en dinero, que nacen o que el trabajador tiene derecho a percibir en razón de su contrato de trabajo. La remuneración es lo que te pagan finalmente. Y, por último, como hemos analizado y como lo vimos la primera vez, en la primera clase, la subordinación y dependencia es el cuarto elemento. Recuerden que el trabajador debe ejecutar sus labores bajo una dirección de su empleador.
a través de las órdenes que le imparte su empleador. Perdón. Esta subordinación y dependencia no se tiene que analizar como desde el punto más bien gramatical objetivo, sino que más bien tenemos que analizarlo desde el punto de vista del elemento contractual propio del contrato de trabajo. El trabajador debe sujetarse a las órdenes y a las instrucciones que le imparte su empleador, sea directamente o sea a través de alguna de las jefas o de las jefaturas de acuerdo al escalafón jerárquico que puede existir en una empresa o entre un empleador. El contrato de trabajo admite la siguiente clasificación. ¿Cómo se clasifica? Evidentemente vamos a encontrar, dependiendo de las partes, ¿cierto? Vamos a encontrar un contrato de trabajo individual, que es aquel que suscribe el trabajador con el empleador, y en segundo lugar vamos a encontrar el contrato de trabajo colectivo, que es propio entre el empleador y a su vez una organización sindical. Entonces el individual, empleador-trabajador, colectivo, sindicato y el empleado. Luego vamos a encontrar una segunda clasificación que es en cuanto a la duración. El contrato de trabajo podrá clasificarse como contrato a plazo fijo, es decir, cuando las partes saben cuándo va a terminar. Y en ese sentido, vamos a encontrar que, por ejemplo, si a mí me contratan a plazo fijo por un periodo de 6 meses, yo sé que en 6 meses más va a terminar mi contrato de trabajo. Pero a veces la ley te hace algunas presunciones donde este contrato de trabajo pasa a ser indefinido. Por ejemplo, la segunda renovación de un contrato a plazo fijo. ¿Y esto qué quiere decir? El tercer contrato a plazo fijo que tú vayas a suscribir con tu empleador, naturalmente va a tener el carácter de indefinido. Ejemplo, disculpe la autorreferencia. Si me contratan por un periodo de 3 meses, primer contrato a plazo fijo, creen que hago bien o que cumplo con el desempeño encargado, por lo tanto me extienden mi contrato de trabajo por otro contrato a plazo fijo y 3 meses más. Ya llevamos 2. Y si creen que yo lo hice increíble y me quieren seguir contratando y me hacen firmar otro contrato de trabajo, bueno, este va a tener el carácter de indefinido. En segundo lugar, vamos a encontrar que el contrato pasa a ser indefinido cuando una persona continúa prestando el servicio y el empleador le continúa pagando. Es decir, me contratan por un periodo de 3 meses, pero yo al cuarto mes sigo trabajando y no me han renovado, pero me siguen pagando la remuneración. Y lo mismo pasa con el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, y en esa circunstancia el contrato de trabajo la ley laboral para proteger al trabajador te dice, bueno, tú como continuaste prestando servicios y el empleador te continuó pagando, tu contrato es de carácter indefinido. Luego encontramos el contrato por obra, servicio, faena, y este durará todo lo que dure la ejecución del encargo, la ejecución de la obra, la ejecución del servicio o la ejecución de la faena. ¿Ok? Y finalmente encontramos el contrato de duración indefinida, que este es aquel por el cual no sabemos cuándo va a terminar. ¿Ya? ¿Por qué es indefinido? Esa es la gran clasificación que nosotros podemos encontrar de contrato de trabajo. Otro aspecto relevante que ustedes deben tener presente es la escrituración, es decir, ¿cuándo tengo que firmar mi contrato? Y en ese sentido, la ley del trabajo te establece, bueno, el empleador tendrá un periodo de 15 días para efectos de proponerle al trabajador su contrato de trabajo y que éste lo firme. A diferencia de lo que ocurre con los contratos a prestación, con los contratos a plazo fijo por menos de 30 días o por los contratos de obra, servicio, faena, que este periodo de 15 días te lo reduce a 5, porque es natural. La hora de servicio faena va a durar mucho menos y el contrato a plazo fijo, bueno, por menos de 30 días, naturalmente va a ser que tu contrato tenga que suscribirse en un periodo anterior. Chicas, chicos, respecto del contenido del contrato de trabajo, simplemente requiero que lo lean. Si tienen cualquier duda, me la pueden plantear sea por foro o bien sea en la clase respectiva para resolver las dudas. ¿Ok? Luego vamos a encontrar las estipulaciones del contrato de trabajo. Y en este caso quiero que tengan harto ojo, ¿ya? Las vamos a ver muy por encima, pero quiero que las tengan presentes, porque no requieren un mayor análisis. El artículo 10 del Código del Trabajo nos señala cuál es el contenido mínimo del contrato de trabajo.
Y en ese sentido nos señala que debe contener, uno, el lugar y la fecha de la celebración, debe contener la individualización de las partes considerando la fecha de nacimiento del trabajador, debe señalar cuál es la naturaleza de los servicios por los cuales es contratado el trabajador. Abarcámoslo. En Santiago de Chile, a 30 de agosto del año 2021, entre César Aguirre y fulano de tal, será contratado para ejercer el cargo de contador. Tiene que señalarse además el lugar donde prestará los servicios. Por ejemplo, el trabajador deberá desempeñar todas sus funciones en Hendaya 60, piso tanto, oficina tanto. Debe contener la remuneración, el monto y la forma de pago, la duración y la distribución de la jornada, el plazo y las prestaciones en especie como cualquier otra convención que las partes puedan acordar en este contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por supuesto que el contrato de trabajo tiene que tener un mínimo, unas menciones mínimas, el lugar y las fechas de celebración, las jornadas, la distribución de la jornada, las formas, el monto de la remuneración, la forma de pago, etc. Pero el Código del Trabajo en su artículo 10 nos dice, bueno, pero igual podrán tener otras estipulaciones, las que las partes acuerden. Por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, cláusulas de no competencia, etc. ¿Ok? A ver, el contrato de trabajo, por supuesto que, estoy con mi apunte para que nos mantengamos el hilo de esta clase. El contrato de trabajo, entonces, como es un contrato que debe ser suscrito por el empleador y el trabajador, puede experimentar modificaciones y esto es propio de la vida cotidiana en una relación laboral, ¿cierto? Pero tengan presente que las modificaciones siempre y siempre deben ser efectuadas de común acuerdo. El empleador tiene que proponerlo y el trabajador debe estar de acuerdo. Y viceversa. Si el trabajador lo propone, el empleador también deberá estar de acuerdo. Sin embargo, en el derecho laboral existen unas cosas que se llaman las cláusulas tácitas. ¿Ok? Y que es muy propio de lo que vimos hace un ratito atrás, que es el principio de la realidad. Las cláusulas tácitas son aquellas cláusulas que modifican el contrato de trabajo sin que las partes estén de acuerdo, pero por un solo hecho de la costumbre. Es decir, por la reiteración en un periodo de tiempo determinado, este contrato va a modificarse por una cláusula tácita. Pongámonos en un ejemplo. Si yo fui contratado y me van a pagar 500 lucas, pero el empleador siempre me paga 600.000 pesos, y por un periodo de tiempo determinado siempre me va a pagar 600.000 pesos, mi contrato de trabajo se modificó tácitamente. ¿Por qué? Porque mi remuneración varió. Si bien me contrataron y mi contrato de trabajo establece que yo gano 500.000 pesos, la realidad y la costumbre dicen que yo gano 600.000 pesos, por lo tanto esa va a ser mi remuneración íntegra. Mi contrato de trabajo se modificó en la cláusula del pago, en la forma, perdón, en la cláusula del pago de la remuneración. Ya no gano 500, gano 600. ¿Y por qué? Porque se modificó por una cláusula tácita. ¿Ya? Ahora, no existe un periodo de tiempo determinado para que exista una cláusula tácita. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, puede ser un año. Esta distinción naturalmente la tiene que efectuar un tribunal laboral, porque no le corresponde a las personas o a los trabajadores, a los particulares, pronunciarse respecto a aquello que la ley no ha distinguido. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo he visto circunstancias donde una cláusula tácita por un periodo de 3 meses es plenamente aplicable y los tribunales la han aceptado, y existen otros que incluso repitiéndose la misma conducta por un periodo de 6 meses, los tribunales lo han cuestionado. Por eso, la cláusula tácita es una modificación tácita del contrato de trabajo, por ejemplo, en el caso de la remuneración, que puede ocurrir con la jornada de trabajo, que puede ocurrir con un determinado bono, que puede ocurrir respecto a determinadas jornadas, etc. Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente dicho, es decir, que la regla general es que el contrato de trabajo se modifique por acuerdo de las partes, o bien por a través de una cláusula tácita en atención a la costumbre, existe una institución que se llama el ius variandi. Ius variandi es una palabra en latín que se llama derecho de cambio. Y es la facultad que tiene el empleador de alterar el contrato de trabajo en forma unilateral y siempre que no le provoque un menoscabo al trabajador. Pero solamente respecto de 3
grandes eventos. Respecto a la naturaleza del servicio, el empleador podrá cambiar unilateralmente la naturaleza del servicio siempre y cuando se traten de operaciones semejantes, ¿ya? Por ejemplo, si me contratan como contador, me pueden colocar como auditor, porque son servicios semejantes, que es una facultad del empleador hacerlo. A lo mejor él estima que yo más bien no soy un buen contador administrativo, pero sí soy un buen contador auditor. Por lo tanto, ahora cree que, y me modifica el contrato por ius variandi, ahora ya no soy contador general, soy contador auditor, para esa empresa en particular. Otro aspecto que puede ser modificado por el ius variandi es el lugar. Es decir, el empleador te podrá cambiar de tu lugar de trabajo, pero siempre que se encuentre dentro de la misma ciudad. Es decir, por ejemplo, a mí me pueden cambiar de mis funciones que las desempeño en la comuna de Puente Alto, la pueden cambiar fácilmente a la comuna de La Florida. Ya estamos en la misma ciudad, en Santiago. Y el tercer gran aspecto que puede ser modificado por el ius variandi es la jornada de trabajo, pero siempre y cuando se diga relación con el horario de ingreso, el horario de la salida, que no sea por un periodo superior a 60 minutos, y tiene que avisarle con 30 días de anticipación al trabajador. Es decir, mi empleador podrá decir, César, tú ya no vas a entrar a las 9 de la mañana, sino que más bien vas a entrar a las 8 de la mañana. Eso no te provoca un perjuicio, naturalmente. Se lo tengo que conversar y te estoy avisando con 30 días de anticipación. ¿Ya? Entonces, recapitulando en esta parte, para modificar un contrato se requiere el acuerdo de las partes. Sí, salvo que opere una cláusula tácita, que nace por la costumbre, la repetición de un acto en el tiempo, o bien también se podrá modificar por el ius variandi solamente respecto a la naturaleza del servicio, respecto del lugar de trabajo y respecto de la jornada laboral. Otro gran aspecto que nosotros tenemos que tener presente dentro del contrato de trabajo es la capacidad para trabajar. Cuando una persona es apta desde el punto de vista del derecho laboral para desempeñarse como trabajador. Y en ese sentido, la ley nos dice que todo mayor de 18 años puede ser libremente contratado. Los menores de 18 años, pero los mayores de 15 años, es decir, los menores de 18 pero mayores de 15 años, podrán ser contratados siempre y cuando cuenten con la autorización de su representante legal. Paréntesis. Puede ser representante legal el padre o la madre, los abuelos, si no hay abuelos, el tutor o curador, y si no hay ni padre ni madre ni abuelos, ni tutor ni curador, el tribunal de familia podrá autorizarlo. Pero en este caso siempre se van a tener que cumplir con determinados requisitos, es decir, todo menor de 18 años, pero mayor de 15 años, para ser contratado, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, que no se dificulte su asistencia a clases. En segundo lugar, que no puede ser por más de 33 horas semanales, no puede tener una jornada de trabajo superior a 8 horas diarias, y el contrato de trabajo deberá ser registrado a su vez en la inspección del trabajo. ¿Ok? En la medida que se cumplan con estos 4 requisitos, el menor de 18 y mayor de 15 podrá trabajar. Pero de todas formas, el derecho del trabajo nos coloca determinadas prohibiciones. Por ejemplo, los menores de 18 años no pueden ejecutar labores subterráneas, no pueden trabajar, por ejemplo, en la minería. Los menores de 15 tampoco, los menores de 18 y mayores de 15 no podrán trabajar en cabarets o establecimientos donde vendan bebidas alcohólicas, salvo autorización de su representante legal. No podrán trabajar más de 8 horas diarias, ¿ok? Y finalmente los menores de 15 años, y los menores de 15 años respecto a aquellos menores que, por ejemplo, nosotros podemos ver, no sé, en la tele, en un circo, podrán ser autorizados para trabajar, pero siempre y cuando estas actividades que se desempeñan no afecten el desarrollo personal del menor, ¿ya? Es decir, tienen que ser actividades recreativas que le permitan un desarrollo íntegro de un desarrollo íntegro de su calidad de ser humano, televisión, circo, cine, etc. Y finalmente, vamos a ver la nacionalidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque primeramente debemos tener presente que el Estado de Chile te dice, bueno, conociendo la situación actual y la situación migratoria que vive nuestro país, hay que privilegiar
la contratación de los trabajadores chilenos. Por lo tanto, en cualquier empresa tiene que haber a lo menos un 85% de chilenos contratados. Bueno o malo, quedará a criterio de usted, eso es lo que establece la ley del trabajo. Pero además, va un poquito más allá, considerando que podría ser un poquito fuerte esta declaración legal. Nos señala que van a ser considerados chilenos todo extranjero que se encuentre casado con un chileno o bien que tenga hijos chilenos. ¿Ok? Respecto a los contratos de trabajo de los extranjeros, si bien deben cumplir con todas las estipulaciones mínimas consagradas en el artículo 10 del Código del Trabajo y que a su vez hemos visto con anterioridad, también deberá cumplir con algunos requisitos mínimos que ustedes lo podrán estudiar en mayor detalle con sus apuntes en mano, pero particularmente se tendrán que cumplir también con las leyes migratorias. El primer contrato tiene que ser, por ejemplo, por una duración mínima de 2 años, contrato indefinido, tiene que suscribirse este contrato ante notario, se deben cumplir con determinados requisitos, por ejemplo, si son profesionales que vienen de otro país, y en general se tiene que cumplir con la legislación migratoria. Chicas, chicos, cualquier duda me la hacen llegar a través de el foro, de mi correo electrónico, o bien como consulta cuando yo suba este video. Un abrazo y que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.